Buenos días. Damos cordial bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy. El tema de nuestra conferencia virtual es acerca de liquidación de prima en Manager Nómina. Mi nombre es Estefanía Millán Arboleda. Soy consultora de implementación de nómina en Manager en Quality Colombia S.A. Hoy los acompañaré como moderadora de la sesión. Para esta conferencia contamos con la experta en el tema, nuestra conferencista Lina Marcela Valencia, consultora senior en Manager Nómina y contadora pública, especialista en proceso de nómina, quien nos guiará en esta sesión. La agenda para el día de hoy será la siguiente. Iniciaremos con la participación de nuestra conferencista Lina Marcela Valencia, quien nos brindará la información sobre la prima, parametrización necesaria en Manager Nómina y aspectos a tener en cuenta para liquidar tu prima como un experto. La mecánica de participación de los asistentes será la siguiente. En la parte inferior de Zoom encontrarás habilitado el chat. Cada participante podrá escribir las preguntas a realizar. Se realizará la recopilación de la información, dudas y preguntas en el desarrollo de la conferencia y al finalizar la sesión responderemos las inquietudes que estén por resolver. Para comenzar, damos la bienvenida a nuestra conferencista Lina Marcela Valencia, quien nos hablará sobre la liquidación de prima en Manager Nómina. Bienvenida, Lina. Muchas gracias, Estefanía. Buenos días para todos. Le damos la bienvenida a esta capacitación sobre liquidación de nómina en Manager, liquidación de prima, perdón, en Manager Nómina. Esto con el fin de que todos los usuarios puedan afrontar de manera exitosa la temporada de prima que se nos avecina. Como mi compañera lo mencionó, mi nombre es Lina Marcela Valencia y soy consultora de implementación de Manager Nómina. Entonces, para iniciar esta capacitación, vamos a hablar un poco, como un tema introductorio, sobre qué es la liquidez, qué es la prima de servicios. Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, los objetivos de esta reunión es explicar los criterios y los métodos para el cálculo de la prima en Manager Nómina. De esta manera, ustedes podrán conocer la forma en que tienen parametrizado su sistema y de esta manera cómo vamos a revisar las bases, los días que Manager está calculando de prima, para que ustedes puedan, pues, liquidarla, revisarla sin ningún inconveniente. También vamos a ilustrar la configuración para la liquidación de la prima en Manager Nómina. Entonces vamos a ver paso a paso desde la creación de la nómina de prima hasta su contabilización, pago y nómina de ajuste. Y los casos que se puedan presentar, por ejemplo, en liquidaciones de contrato, cuando ya hemos pagado la prima, ¿sí? Pues el semestre completo y el empleado se retira antes de terminar el semestre. De esta manera vamos a fortalecer las habilidades de los usuarios en la liquidación de prima en Manager Nómina para que podamos liquidar la prima de manera correcta. Y al final, pues vamos a resolver las dudas frecuentes que los usuarios suelen tener sobre la liquidación de prima. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un empleado ingresa después de que yo he pagado la prima? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos liquidar él solo o lo liquidamos luego? Entonces, todas esas dudas las vamos a resolver en esta capacitación. Bueno, para iniciar, entonces vamos a hablar sobre qué es la prima. La prima de servicios es una prestación social que equivale a 30 días de salario por cada año laborado. Y esta prestación social se paga en dos cuotas. Una que se paga en junio, que ya pues estamos próximos a iniciar junio, y la otra se paga en el mes de diciembre. La prima de servicios no es un factor salarial y no se computará como tal en ninguno de los casos. ¿Quiénes tienen derecho al pago de la prima de servicios? Pues los trabajadores vinculados con contrato laboral en la empresa, sin importar el tipo de contrato que tengan. Por ejemplo, si es un empleado que tiene un contrato a término indefinido, fijo, obra o labor, pues todas estas personas tienen derecho al pago de su prima independientemente de los días que haya trabajado en la empresa. ¿Quiénes están excluidos? Los contratistas por prestación de servicios. Estas personas no son empleados de la empresa, por lo tanto, pues no se les liquidará esta prestación social. Los aprendices ENA, ni en etapa lectiva ni en productiva, ellos no tienen un contrato laboral tampoco. Y los trabajadores con salario integral.
estas personas se les paga un factor prestacional que equivale al 30% adicional de su salario. Entonces, pues a estas personas no se les liquida tampoco la prima porque pues ya está incluido en este 30% de factor prestacional. Fechas de pago, la normativa dice que la primera cuota que se paga en el mes de junio se deberá pagar máximo hasta el 30 de junio y la de diciembre máximo hasta el 20 de diciembre. Aquí de pronto, si la persona, si el empleador, el empleado se retira antes de las fechas límites de pago, pues la prima se le pagará junto con su liquidación de contrato proporcional a los días que haya laborado en ese mes. ¿Cómo se calcula la prima de servicios? La prima de servicios tiene una fórmula, la cual está compuesta por un salario base. Ese salario base lo componen todos los factores prestacionales que le pagamos al empleado. Está su salario, si el empleado devenga horas extras, también recargos, comisiones y el auxilio de transporte para empleados que ganan menos de 2 salarios mínimos. Entonces, todo lo que sea factor prestacional, pues forma base de prima. ¿Qué no incluyen estas bases de prima? Conceptos no salariales, por ejemplo, bonificaciones no salariales, auxilios ocasionales o viáticos no constitutivos de salario. Otro parámetro que tiene la función de la prima es los días trabajados. Entonces, si el empleado trabajó todo el semestre, le vamos a pagar los 180 días de prima. Si el empleado ingresó luego de, por ejemplo, ahorita que se nos viene el primer semestre, si ingresó después del 1 de enero, pues se le va a pagar proporcional a los días que lleve trabajados en este semestre y estos se dividen en 360 días. Entonces, esa es la fórmula que debemos de aplicar y que el sistema aplica para la liquidación de la prima de servicios. Ahora, esta prestación social está sometida a retención en la fuente y ella se calcula pues dependiendo del procedimiento que tenga el empleado en retención. Entonces, si el empleado cuenta con retención en la fuente procedimiento 1, la retención en la fuente en prima se debe hacer de manera independiente, individual, solo a la prima. Entonces nosotros debemos de coger el valor de prima que le vamos a pagar al empleado y a ese valor lo único que le podemos descontar es la renta exenta del 25%. El valor de la prima menos la renta exenta ya me da la base de retención en la fuente y es la base que vamos a someter al artículo, el artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces, si esta base supera las 95 BTs, pues ya allí daría para retención en la fuente. Para los empleados que tienen procedimiento 2 en retención en la fuente, la prima se incluye junto con todos los ingresos que el empleado tuvo en ese mes, por ejemplo, en el mes de junio. Y se hace la depuración completa, pues ya sabemos que en la depuración de la retención en la fuente se descuenta salud, pensión, fondo de solidaridad, la renta exenta, dependientes, bueno, todas las deducciones que el empleado se pueda aplicar en su base de retención y se le aplicaría el porcentaje fijo que el empleado pues se le haya calculado con los ingresos de del último año. Casos especiales, ya lo había mencionado un poco, pero para personas que trabajen menos del semestre, se les deberá liquidar la prima proporcional al tiempo que lleven laborado y pues para salarios integrales no aplica porque su factor prestacional ya la incluye. Ahora vamos a hablar los parámetros que tiene Manager Nómina para el cálculo de la prima. Entonces, lo primero que vamos a hablar es el método como Manager calcula la base de la prima. Hay dos métodos que tenemos disponibles en el sistema. Uno es salario actual más promedio de otros conceptos base. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos liquidando la prima, lo vamos a tomar el salario que el empleado tenga en ese momento en la hoja de vida y a ese salario completo le vamos a sumar el promedio de horas extras, recargos, comisiones, pagos que formen base de la prima. Y esto me compone la base, ¿sí? Entonces, ese es un método.
Cuando nosotros tenemos la formulación de la nómina de prima, esta es la función que me identifica cuál es el método que yo estoy aplicando en la empresa. Entonces, sí, ahorita, pues más adelante lo vamos a ver directamente en Manager, yo le voy a mostrar dónde pueden ver la fórmula, pero si la fórmula tiene NM, salario empleado, que es este parámetro que está resaltado en negrilla, es porque el método que tienen habilitado en su empresa es salario más promedio. Tenemos otro parámetro que es promedio de todo lo devengado, incluyendo el salario. Entonces, aquí ya es que yo sumo desde enero hasta junio o hasta mayo lo que el empleado haya ganado, salarios, incapacidades, vacaciones, todo, incluyendo pues, las variaciones, horas extras, comisiones, y todo hago un promedio global para hallar la base de la prima. ¿Cómo identificamos que tenemos el método promedio de todo lo devengado? Es porque en el parámetro de la prima tenemos el parámetro cero, válgase la redundancia. Entonces vamos a explicar esto por medio de un ejemplo como para que nos quede un poco más claro. Si en mi empresa tenemos salario actual más promedio de otros conceptos base, entonces cuando estamos calculando la base de la prima, entonces, por ejemplo, el salario no lo vamos a promediar. Ya sabemos que es, por ejemplo, 1.560.000 y eso no lo vamos a someter a promedio. El auxilio de transporte tampoco. Lo que vamos a tomar son los pagos variables, que son horas extras, entonces en total este empleado devengo 900.000 pesos por horas extras. Si ese valor lo dividimos en 180 días y lo multiplicamos por 30, ¿sí? Hallamos un promedio mensual de horas extras, 150.000 pesos para este ejemplo. Y lo mismo hacemos con comisiones. Sumamos todas las comisiones que el empleado ha ganado en el semestre, lo dividimos en 180 días y pues, nos da un promedio mensual de 200.000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la base de la prima? Cogemos el salario completo más el auxilio de transporte completo y le sumamos el promedio de horas extras y de comisiones y la base de prima me va a dar 2.110.000 pesos. Tenemos otro caso que es el promedio de todo, incluyendo todo lo devengado. Entonces aquí ya sí vamos a sumar los valores del salario. Entonces aquí ya totalizamos todo lo que el empleado ganó por salario en el semestre, por horas extras, todo lo de comisiones y todo lo que es auxilio de transporte. Entonces ya todo eso sumado de manera global, hallamos el promedio. Dividimos en 180 días y lo multiplicamos por 30 y esa sería la base de la prima. Entonces son dos métodos diferentes que pues habría que validar cuál tienen en su empresa para que podamos revisar la prima de la mejor manera. Otro parámetro a tener en cuenta es cómo vamos a tomar el auxilio de transporte en la base de la prima. Tenemos también dos opciones. El auxilio de transporte se puede sumar completo a la base. Entonces yo hallo la base, sea salario más promedio, promedio de todo, y decido que los 200.000 pesos de auxilio de transporte se sumen completo a la base. O tenemos la segunda opción, que es promediar el auxilio de transporte en la base. Entonces, ya ahí sí me tocaría sumar todo lo que el empleado ha ganado por auxilio de transporte en el semestre, lo mismo, dividirlo en 180 días y multiplicarlo por 30, y ese es el resultado que vamos a incluir en la base prima. Entonces, también lo vamos a ver a través de un ejemplo. Aquí tenemos un empleado que no tiene variaciones, entonces digamos que su salario base son 1.560.000, el auxilio de transporte son 200.000 pesos y el total de la base de prima serían 1.760.000, que serían el salario más el auxilio de transporte completo. Ese es el método 1, auxilio de transporte completo en la base. En la segunda opción, que es promediado, ya ahí nos toca validar si realmente es empleado, devengo todo el auxilio de transporte en todos los meses. Puede que el empleado haya tenido incapacidades, que haya tenido vacaciones, licencias, ¿sí? Que hagan pues que por algunos días no devengue auxilios de transporte. Entonces la idea sería sumar todos los valores de auxilio de transporte que ha recibido el empleado en cada uno de los meses. Ya hallando el total de pagos de auxilio de transporte, lo dividimos en 180 días por 30
y el valor promedio de pagos de auxilio de transporte sería un 133.333. Y ese sería el valor que le sumamos al salario del empleado para que la base de prima sea 1.693.333. Entonces son dos métodos diferentes que también habría que validar que en su empresa lo tengamos parametrizado. Entonces, ahora igual lo vamos a ver dentro de Manager Nómina, que si nosotros tenemos el procedimiento, el método 1 o la opción 1 más bien, es porque el concepto de auxilio de transporte en el grupo tiene el grupo 01. Esto hace que Manager siempre sume completo el auxilio de transporte en las bases de las prestaciones sociales. Pero si en el concepto de auxilio de transporte tengo el grupo 04, entonces Manager lo va a promediar dentro de la base de las prestaciones sociales en Manager. Otro parámetro que debemos de también revisar en Manager Nómina para poder nosotros revisar bien la prima es cómo se van a comportar los días no laborados en la base de la prima, no tanto en el pago, sino en el cálculo de la base cuando tenemos que promediar. Entonces, Manager tiene dos opciones. Tiene una que es promediar la base teniendo en cuenta los días SLN, que son suspensiones o licencias no remuneradas. Esta es la función estándar del sistema. Entonces, en Manager siempre te va a sumar los días SLN cuando estamos calculando la base. O también funciona así de esa manera el sistema si existe esta política que ahora también se las voy a mostrar dentro de Manager, que se llama NMLQ días promedio con SLN. Si esa política existe, pero en su parámetro hay un 0, pues también me va a sumar los días SLN al momento de calcular la base de la prima. Y la segunda opción es no promediar o no incluir los días SLN en el promedio de la prima. Entonces, para que Manager se comporte de esta manera, debe de existir la política NMLQ días promedio con SLN en 1. Entonces, vamos a ver un ejemplo, cómo sería el cálculo de la base con un método o con el otro. Con la primera opción, que es promediar la base, teniendo en cuenta los días SLN, entonces tenemos que por salario base el empleado le pagamos en total, en todo el semestre, 9.100.000 pesos. ¿Sí? Bueno, el ejemplo aquí es que este empleado tuvo 5 días de suspensión o 5 días de licencia no remunerada y que no forman base de prima, ¿no? Entonces, aquí vamos a tomar los días para promediar los valores pagados al empleado por salario. Aquí es importante que tengan en cuenta que estos son los valores pagados, es decir, que esos 5 días no remunerados aquí no están sumando. Pero en cuanto a los días, pues sí los vamos a tener en cuenta. Entonces, 9.100.000 dividido en 180 me da un total de 50.556 como promedio diario por 30, 1.516.667. Y asimismo vamos a hacer con el auxilio de transporte, bueno, con todas las variables que tengamos que promediar, para que me dé al final la suma de esos promedios, 1.861.111 como base de prima. Y esa base la vamos a someter pues a la fórmula de la prima, salario base por los 175 días, porque como tuvo 5 días de suspensión, pues realmente lo va a pagar, son 175 días de prima. Dividido en 360 me da para un pago de prima de 904.707. Entonces aquí Manager me tiene en cuenta los días de suspensión, es decir, que me divide todos los pagos en 180 días. Esto en caso pues de que el empleado haya trabajado en todo el semestre. Con la opción 2, entonces vamos a tomar también todo lo que el empleado devengó por salario, pero esta vez no lo vamos a dividir por 180 días, sino por 175, porque fueron los días pues que el empleado trabajó. Este sería el promedio diario para un promedio mensual de 1.560.000 y así haríamos con todos los pagos que vamos a promediar. Para un promedio de base de 1.914.000 y ahí aplicamos igual la fórmula de la prima, que es base por 175 días dividido entre 160. En este caso daríamos 930.556 como pago de prima.
Entonces, están las dos opciones, cada empresa, todos estos parámetros que hemos visto, se parametrizaron en el momento de la implementación. ¿Sí? Entonces, en la implementación siempre se les ofrece a los usuarios las opciones y de acuerdo a cómo lo manejen en la empresa o en sus políticas, pues se van parametrizando. Entonces, ahorita los vamos a conocer para que en el ejercicio ustedes sepan cómo vamos a calcular la base de la prima para, pues, a nivel de revisión. Bueno, entonces aquí vamos a entrar ya a validar todos estos parámetros dentro de Manager Nómina. Entonces aquí ya estamos en Manager Nómina y vamos a iniciar a revisar qué método tenemos en la empresa para calcular la base de la prima. Para ello nos vamos a dirigir a la siguiente ruta: nómina, catálogos, clases de nómina. Entonces, si ustedes tienen su manager nómina cerca, podemos hacer el ejercicio. Aquí podemos buscar la nómina de la prima, generalmente es PR, PR01, PR02. Le damos propiedades y aquí están las funciones que me permiten calcular la base de la prima. Entonces aquí, como podemos observar, en esta clase de nómina tenemos el parámetro NM, salario empleado. Eso quiere decir que esta nómina me va a calcular salario más promedio de otros conceptos básicos. Pero si usted ingresa a su nómina de prima y vemos el parámetro 0, es porque el método que estamos manejando en la empresa es promedio de todo lo vengado, incluyendo el salario. Entonces ya con esto conocemos cómo estamos calculando la base en el sistema. Otro parámetro que les había indicado es el concepto de auxilio de transporte. Entonces vamos a ingresar a los conceptos y vamos a buscar el del auxilio de transporte, que es el concepto 010. Y aquí está el campo grupo. Entonces, si acá dice 01, es auxilio de transporte completo en la base. Pero si aquí tienen el 04, entonces sería promediado dentro de la base. La idea es que como se tenga parametrizado el concepto de auxilio de transporte, pues así se conserve todo el año para que no me vaya a ocasionar diferencias significativas entre el pago de la prima y las provisiones, ¿sí? Porque si yo hago las provisiones mes a mes y el concepto siempre se conserva en 0,1, pues Manager en las provisiones va a incluir el auxilio de transporte completo. Pero al momento de liquidar la prima, yo le cambio el parámetro y ya es un auxilio de transporte promediado en la base, pues ya va a ser diferente a lo que hemos provisionado y ya los ajustes a nivel contable pues van a ser significativos. Y el último parámetro es la revisión del comportamiento de los días SLN dentro de la base, del cálculo de la base. Para ello vamos a ingresar por la ruta Sistema, Políticas de Empresa. Si ustedes dentro de las políticas no ven la que dice NMLQ promedio días, NMLQ días promedio con SLN, si no la ven, es porque Manager incluye los días SLN para el cálculo del promedio. Pero si la tienen, le dan propiedades y validan. Si acá hay un 0, es porque igual está teniendo en cuenta los días SLN para el cálculo del promedio. Pero si la tienen y la tienen en 1, entonces para el cálculo del promedio no va a tener en cuenta esos días SLN. Entonces, esos son como los 3 factores que debemos tener en cuenta para nosotros revisar la prima. Entonces, ahorita vamos a entrar en materia, digamos que vamos a realizar una liquidación de la prima.
Lo primero que yo debo de hacer antes de liquidar la prima es validar cuál es la última nómina de pago que yo he guardado en el sistema. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es eso. Entonces, voy a mirar en mi nómina de pago. Generalmente es la NM01 o NM02, dependiendo de la empresa. Entonces, yo aquí voy a validar que la última nómina que yo tengo guardado dentro del sistema es la del 30 de mayo. En estas dos las tengo allí para un ejercicio más adelante, pero en realidad la última nómina que yo tengo aquí guardada es la del 30 de mayo. Teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí puedo ir a crear mi prima. Si yo le doy clic en nuevo en la misma, en la ruta nómina, que es donde yo creo la nómina de pago, de aportes, provisiones, entre otras nóminas, por allí mismo voy a crear mi nómina de prima. Entonces ya estoy aquí, le doy nuevo y busco la clase de nómina o la escribo, si ya la conocen. Manager automáticamente pues coloca el consecutivo, le coloco el nombre. La fecha inicial va a ser la fecha, el primer día del semestre que estamos liquidando. Como esta es el primer semestre, inicia el 1 de enero y la fecha final va a depender de lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la última nómina que tengo guardada en el sistema? Aunque aquí hay varias opciones, ¿no? Si yo tengo guardada la última es la del 30 porque yo estoy haciendo mi prima ahorita, no sé, el 10 de junio o el 5 de junio porque la quiero pagar el 15. Entonces, ¿cuál es la última nómina pagada? Pues el 30. Entonces, aquí coloco fecha, 30 de mayo. ¿Para qué sirven estas fechas? Para que manager calcule el promedio de los salarios o de variaciones. Pero la prima como tal, manager la va a pagar completa, la va a pagar hasta el 30 de junio, o sea, los 180 días para empleados que han trabajado todo el semestre. Entonces, este rango de fechas es importante para el cálculo de la base. Si la empresa dice, no, yo no quiero realizar la prima con corte de salarios al 30 de mayo, sino que mi nómina es muy estándar, yo ya sé cuánto se va a ganar el empleado el 15, ya sé cuánto se van a ganar mis empleados el 30, pues yo puedo liquidar anticipadamente estas dos nóminas, la del 15 y la del 30, las guardo nomás, solamente las guardan, no necesitan contabilizarla y ahora sí podríamos liquidar la prima hasta el 30 de junio, ¿sí? Lo importante es que estén guardadas, porque si yo liquido una nómina hasta el 30 de junio, pero estas dos nóminas no han sido guardadas, la base les va a calcular muy mal. ¿Por qué les va a calcular mal? Porque ¿cuáles son los pagos que el empleado ya tiene registrados en el sistema hasta mayo? Pero al establecer fecha 30 de junio, Manager va a promediarlo sobre 180 días, no sobre los 150 que realmente tienen dentro del sistema. Entonces, claro, al dividir sobre 180 días pagos de 150 días, la base disminuye teniendo una prima pues liquidada de manera incorrecta. Entonces aquí es importante establecer bien la fecha final y ya la fecha de contabilización y de pago, aquí sí vamos a establecer la fecha en que yo tengo planeado pagar la prima. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo la voy a pagar al 15 de junio y estas son las dos fechas que vamos a colocar en estos dos campos. Y una vez establecidas las fechas, damos clic en guardar y ya tenemos creada nuestra nómina de la prima. Ya teniendo creada la nómina de la prima, vamos a proceder con la liquidación de la misma. La ruta para liquidar una prima sería nómina, liquidar nómina definitiva o prenómina, cualquiera de las dos ventanas es válido. Busco la clase de nómina y el número de la nómina que deseo liquidar. Y al dar clic en buscar, Manager realizará la liquidación de la prima de manera automática. Ya sabemos que Manager nos calcula la base con el, con los pagos que hemos realizado en las nóminas anteriores. Entonces aquí nos muestra Manager la cédula, el nombre del empleado, el salario que tiene en hoja de vida, los días a pagar
y la base. El valor de prima, este ya sería el devengado, y en caso de que el empleado tenga retención en la fuente o la prima le dé base de retención en la fuente, el manager se la calculará y me dará un neto a pagar. Ahora, estamos liquidando nuestra nómina de prima y yo valido que este empleado tiene una base de 4.068.000 pesos, cuando su salario básico son 2.750.000. Entonces yo quiero saber qué es lo que manager está teniendo en cuenta para calcular esa base. Entonces aquí les vamos a explicar cómo revisar la base de la prima. Para ello nos vamos a apoyar con un informe que se llama relación de eventos. Entonces la ruta para ingresar allí es nómina, informes, relación eventos. Al ingresar allí vamos a seleccionar un rango de fechas, que serían las mismas fechas que le colocamos a la nómina de la prima. 2025-01-01, 2025-05-30. Busco el empleado que deseo revisar y en el campo generar informe vamos a seleccionar base prima legal. Le damos buscar, manager nos genera la relación de todos los pagos que el empleado tiene y que forman base de la prima y le vamos a exportar a Excel para poderla revisar. Bueno, aquí ya manager me generó la relación. Bueno, a mí me gusta poner visible la fecha para saber en qué fecha se hicieron los pagos. Y nos vamos a apoyar en este campo que se llama grupo. Bueno, primero vamos a revisar la base con el método 1, que es salario actual más promedio de otros conceptos básicos. Primero vamos a iniciar revisándolo con este método, ¿sí? Entonces, para este método es importante tener en cuenta esta columna grupo, ¿sí? Entonces, teniendo nuestra relación de eventos del grupo, vamos a quitar todo lo que diga 01 y lo que diga 16. ¿Qué es 01? Son pagos de salario. Entonces, ya sabemos que el salario no se promedia, entonces lo quitamos de la relación de los promedios. ¿Y qué conceptos tienen grupo 01? Salario básico, salario integral, salario al destajo, salario variable. Bueno, todo lo que sea salario o pagos eh, que me reemplazan como el pago de los salarios. Entonces, por ejemplo, las incapacidades. Mientras el empleado esté incapacitado, pues no le pago salarios, pero le pago el auxilio de incapacidad. Eso tampoco lo promediaríamos. O las licencias remuneradas. Y el 16 son vacaciones, ¿sí? Entonces también lo mismo. El empleado está en vacaciones, entonces no le pago salarios, pero le pago vacaciones. Es como una equivalencia al salario. No se promedian. Deben de quedar únicamente las variaciones del empleado. Si yo quiero validar cuáles son las variaciones que manager me está teniendo en cuenta, aquí en nombre del concepto los podríamos ver. Acá en este caso me está tomando comisiones, horas extras diurnas, nocturnas y recargos. Entonces yo digo, bueno, sí, está bien. O si yo acá veo que me saca, por ejemplo, bonificación no prestacional y yo sé que no debe formar base de prima, es porque el concepto está mal parametrizado. Entonces debo de dirigirme al concepto de bonificación o prestacional y quitarle que forme base de prima. Bueno, ya una vez establecidas todas las variaciones, yo voy a pasar estos valores a otra hoja para poderlas sumar. Entonces sumamos todo lo que el empleado ha devengado por variaciones. Esto lo dividimos en 150 días, porque esos pagos corresponden hasta la nómina de mayo, que no tiene nada más. Entonces yo lo voy a dividir en los días que hay hasta mayo
para hallar el promedio mensual, porque ya sabemos que las bases de las prestaciones las debemos de calcular de manera mensual. Este es el promedio de variaciones que ha tenido el empleado y a ese promedio le sumamos el salario completo del empleado, que sería 2.750.000 pesos. La suma de estos dos valores debe ser la misma base que Manager nos está mostrando en la nómina de la prima, 4.068.000, ¿sí? Entonces ahí vemos que nos dio igual. Ahora, hay empresas, por ejemplo, este empleado la mayoría de pagos adicionales que tienen son horas extras y recargos. Entonces hay empresas que me dicen, sino que si el empleado gana menos de 2 salarios mínimos, aunque con horas extras y recargos superen los 2 salarios mínimos, pues hay que pagarle el auxilio de transporte porque nosotros solo validamos el salario del empleado. Eso también es parametrizable en el sistema. ¿Cómo lo vamos a parametrizar o cómo lo vamos a revisar? Con los conceptos, te vamos a ir a los conceptos de hora extra diurna, que es este. Y resulta que este concepto tiene activo el check de auxilio de transporte. Eso quiere decir que Manager, todos los pagos que tenga el empleado por horas extras, lo va a incluir en la base de auxilio de transporte y validar si supera o no los 2 salarios mínimos para el pago del mismo. Si yo no quiero que estos valores ingresen en esa base, pues le retiro el chulito de allí o el check. Entonces voy a hacerlo con horas extras diurnas, horas extras nocturnas que tiene este empleado y los recargos. Ya como estos conceptos no forman base de auxilio de transporte, entonces ahora vamos a ver que la base ha cambiado, ¿sí? Porque Manager ya le comenzó a incluir los 200.000 pesos de el auxilio de transporte, porque ya Manager va a validar solamente sobre el salario. Ahora vamos a ver en este mismo método, si en este mismo método el concepto de auxilio de transporte tuviese grupo 0,4, cuando nosotros excluimos los grupos 0, 1 y 16, me va a quedar el 0,2 y el 0,4 que es auxilio de transporte y por lo tanto el auxilio de transporte se somete a promedio. En ese caso, pues al finalizar el cálculo del promedio no hay que incluirle el auxilio de transporte porque ya está dentro del promedio. Entonces esa sería como la diferencia cuando el auxilio de transporte tiene 0,1 o 0,4. Entonces 0,1 no se promedia, hay que sumarlo completo. Si tiene 0,4, ingresa en el promedio. Ahora, vamos a hacer esta misma revisión, pero ya para las empresas que tienen el método promedio de todo lo devengado. Devengado, ¿sí? Si en su empresa tenemos este método, ya digamos que la columna grupo no va a ser un factor importante para calcular la base de la prima. Entonces, ahí ya no vamos a tener ningún tipo de filtro. Lo único que vamos a tener en cuenta es cómo tenemos parametrizado el auxilio de transporte. Si yo en mi empresa tengo el auxilio de transporte con grupo 0,1, entonces del promedio yo lo quito el auxilio de transporte. Y aquí ya me queda todo lo que el empleado ha ganado en salarios, horas extras, recargos. Por ahí el empleado tuvo, no sé, una incapacidad. Todo va a estar vacaciones, todo va a estar aquí. Entonces, la idea es que yo voy a sumar todo. Vamos a hacerlo por acá.
Ese valor lo dividimos en los 150 días por 30. Bueno, en este caso, en este momento, el sistema no me está validando lo del tema hora extra, entonces aquí ya le sumaría el valor del auxilio de transporte completo. Entonces la base serían 4.253.000 pesos. Por acá en Manager tengo preparada una nómina de prima con promedio de todo, entonces vamos a ver cómo se comporta. Aquí me está efectivamente 4.253.000 para el empleado que tiene o para la empresa que tiene el método promedio de todo lo devengado, incluyendo el salario. Si el auxilio de transporte tuviese el grupo 04, pues ahí no lo filtraría, o sea, de ahí yo no sacaría el auxilio de transporte de la relación de eventos, porque promedia también junto con salario y lo demás. Entonces ahí ya haría un promedio global, dividiéndolo por 150, por 30, y pues de esa manera hallaríamos la base de prima para ese caso. Bueno, ahora otro tema a revisar, por ejemplo, este empleado, yo le estoy pagando, o bueno, manager le está liquidando 178 días de prima. Y yo sé que este trabajador viene del año pasado, entonces yo no me acuerdo o no sé por qué manager le está calculando esa cantidad de días en el pago de la prima. Entonces yo puedo revisar los días que manager está calculando por medio también de una relación de eventos. Entonces vamos a revisarlo. Y pues las fechas de la relación de eventos son las mismas que colocamos en la prima. Buscamos el empleado. Pero aquí lo que yo necesito saber es este empleado que tiene en días, en manager. ¿Sí? Lo voy a buscar y aquí ya puedo ver que el empleado tuvo una licencia no remunerada por acá, otra licencia no remunerada. Bueno, esta sí forma base y vacaciones. Entonces son estas dos licencias las que me están descontando de la base de la prima. Entonces yo ya, bueno, los días que está liquidando manager son correctos. Una vez validado eso, ya puedo ir a calcular la base. Entonces aquí ya es todo, pero base de prima. Bueno, entonces en este caso, este empleado tiene 2 días de licencia no remunerada y lo voy a calcular la base con salario más promedio. Entonces voy a quitar aquí el grupo 01, 16, me quedan las variaciones. Aquí sumo todas las variaciones y aquí lo vamos a dividir, no por los 150 días de lo que llevamos este semestre, sino por 148 días. Es decir, que le va a restar los 2 días de licencia no remunerada porque en esta base de datos donde yo estoy presentando existe la política NMLQ, días promedio con SLN. Entonces aquí vamos a promediar los pagos es con los días descontando la licencia, pues esto por 30, y este sería el promedio que el empleado tiene en variaciones de salario. Y a ese promedio le vamos a sumar el salario del empleado. 2.016.300. Y la base más el auxilio de transporte. 3.234.000. ¿Sí? Entonces, esa es la manera. Si manager no tuviera
la política NMLQ días con promedio SLN, aquí el promedio sería con 150 días. Entonces la base cambia un poco, ¿sí? Da un poquito menos. Y pues sería el mismo cálculo en caso de que la empresa tuviera promedio de todo, sino que pues ya lo único que quitaríamos de allí es el auxilio de transporte en caso de que tenga grupo 04. Bueno, digamos que ya nuestra prima ya fue revisada, ya está correctamente liquidada, entonces allí procedemos a guardar la prima. La contabilizamos, damos clic en contabilizar para crear el documento contable. Y aquí los procesos son los mismos que se realizan casi cada mes o cada quincena en las empresas. Si van a enviar los desprendibles de pago de la prima, lo pueden enviar y generamos el pago. Acá hay algo importante en la generación del pago de la prima, porque digamos que es un soporte recurrente cuando contabilizamos el pago de la prima. Resulta que cuando nosotros damos aquí consultar, manager aquí me muestra pues los empleados, el valor a pagar por prima y me muestra la forma de pago del empleado, es decir, cómo le pago yo la nómina a mi empleado. Entonces aquí manager me trae la forma de pago que los empleados tienen en hoja de vida, pero esa forma de pago está parametrizada para que cuando la contabilice me debite la cuenta de salarios por pagar, ¿sí? Entonces, si yo aquí voy a mirar esta forma de pago que es transferencia BBVA, ella me debita la cuenta de salarios por pagar. Pero yo cuando contabilizo la prima, ¿dónde me queda contabilizada? Es lo primero que tenemos que revisar. Y eso lo vamos a revisar a- en el concepto P50, que es el que me liquida la prima y el que me permite contabilizar la prima. En este caso, en esta base de datos que tengo aquí, el concepto de prima me debita la cuenta de provisión de prima y me la lleva a una cuenta de prima por pagar. Entonces, la contabilización de la prima que acabé de realizar me queda cargada a una 25-20-10 y allí va a estar esperando para el pago, a ser cruzada contra el banco, ¿sí? Entonces, mira que si yo contabilizo el pago de la prima con la forma de pago que el empleado tiene en su hoja de vida, pues me va a debitar la 25 de salarios y me va a quedar descuadrada la cuenta 25 de salarios y me va a quedar descuadrada la 25 de prima por pagar. Entonces, antes de contabilizar el pago de la prima, vamos a revisar esto. En este caso, algunas empresas sí contabilizan la prima directamente en la cuenta de salarios por pagar, pues allí ya no tendrían ningún problema. Pero para las empresas que contabilizan en una cuenta de prima por pagar, que son casi la mayoría, vamos a revisarlo, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué hacer si la prima contabiliza diferente a una cuenta de 25 de salarios sí, de salarios por pagar? Pues vamos a cambiar la forma de pago. Aquí yo voy a colocar la forma de pago que tienen actualmente mis empleados, que sería transferencia BBVA. Y en este campo vamos a colocar debe de existir una forma de pago de prima. Casi siempre existe. Si no existe, la pueden crear, ¿sí? ¿Cómo la creo? Pueden tomar como referencia la habitual, la que tienen los empleados en hoja de vida, le dan propiedades y la crean exactamente igual, con otro código, exactamente igual, sino que lo único que cambia es la cuenta que vamos a debitar. Entonces yo hago la misma, pero con una cuenta 25-20-10, bueno, donde esté. Una vez creada esa forma de pago, la seleccionamos y las reemplazamos. Entonces ya toda la contabilización de la prima, del pago de la prima, me van a debitar la cuenta correcta. Entonces una vez hecho ese cambio, le damos guardar a la forma de pago. Bueno, allí ya sigue el proceso normal. Se voy a generar el archivo plano,
selecciono, genero el archivo plano correspondiente, pago la prima y en la parte inferior ya realizaría mi contabilización, que yo puede ser por un comprante de egreso, bueno, ya cada empresa coloca el documento que van a utilizar, la forma en que van a contabilizar y le dan causar y ya manager me va a contabilizar la prima debitando la 25-20-10 correspondiente, llevándola contra el banco. Entonces, sí es importante que validen la forma de pago al momento de contabilizar la prima. Bueno, aquí ya hemos terminado con la liquidación de prima que se hace, iniciando pues esta temporada de prima. Resulta que si yo pago la prima antes de tener guardada la nómina del 15 de junio o de pronto la hice teniendo la nómina de 15 de junio guardada, pero no tenía la de junio. Y puede que los empleados en esa última nómina tengan pagos adicionales, horas extras, comisiones o incluso de pronto tienen alguna suspensión que me afecte en el pago de la prima. Entonces, es necesario realizar una nómina de ajuste de prima, ¿sí? Entonces, esta nómina de ajuste de prima lo que me permite es que Manager recalcule la base de prima ya teniendo en cuenta todos los ingresos del semestre y me haga los ajustes correspondientes. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, pero para eso, pues primero tengo que guardar mi nómina de pago del 15. Hacen el proceso normal. Para las empresas que de pronto deciden guardar de manera anticipada la nómina del 15 y la del 30 para liquidar su nómina de prima, pero luego reabren las nóminas que guardaron anticipadamente para corregirla, para terminarla y pues pagarla de manera definitiva. Para esas empresas que hicieron eso, que liquidaron la del 15, la del 30 primero, luego hicieron la prima, que luego las reabrieron, las modificaron para real pago, también pueden hacer nómina de ajuste de prima, que en caso de que haya alguna variación, manager se la va a liquidar también allí. Importante, antes de realizar la nómina de ajuste de prima, liquidar las provisiones de junio, ¿sí? Porque también, digamos que encontramos muchos soportes que liquidan primero la nómina de ajuste de prima y luego hacen las provisiones. Y allí se nos va a generar un incidente porque manager en la nómina de ajuste de prima generalmente realiza y debe estar contabilizada, hecha y contabilizada, ¿vale? Porque la nómina de ajuste de prima generalmente hace ajustes contables. Entonces, si la provisión de prima de junio no está contabilizada, la nómina de ajuste de prima te va a hacer un ajuste incorrecto porque no está teniendo en cuenta esa provisión. Y si luego hace la provisión y la contabiliza, va a quedar descuadrada la cuenta de provisión de prima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es liquidar, guardar y contabilizar la provisión de junio. Una vez terminado todos los procesos del mes de junio, entonces vamos a liquidar el ajuste de prima. Entonces vamos por nómina, nóminas y creamos la nómina PRA 1. Aquí cabe aclarar que algunas empresas hacen el ajuste de prima con esta nómina, la PRA 01. Algunas otras empresas utilizan la nómina PR 01, ¿sí? Actualmente, pues optamos por tener una nómina aparte para el ajuste de prima. En la fecha inicial vamos a colocar el primer día del semestre que estamos liquidando y aquí ya y sí vamos a generar eh, la contabilización, perdón, la fecha final hasta el final del semestre, porque ya tenemos todo liquidado en el sistema. La fecha de contabilidad puede ser ese mismo 30 de junio y la fecha de pago depende. Depende de
Si yo quiero pagar, porque los ajustes pueden ser positivos o incluso negativos, si yo quiero pagar o descontar esos ajustes de prima en la siguiente nómina, que sería la del 15 de julio, pues yo le colocaría allí 15 de julio para que el manager lleve esos ajustes a la nómina de pago. Pues si mi nómina es mensual y la quiero llevar al 30, coloco el 30. Entonces aquí colocamos la fecha en la que yo requiero pagar o descontar esos ajustes de prima. Una vez creada la nómina de ajuste, pues vamos a proceder a liquidarla. Manager entonces aquí me realiza los ajustes de prima que correspondan, incluso hace ajustes en la retención en la fuente y eso pues también lo podemos revisar. Vamos a validar, por ejemplo, el empleado 06 que estuvimos viendo ahora tiene un ajuste de 22.000 pesos. ¿Cómo hago para revisar si ese ajuste es correcto o no? Realmente es lo mismo que hicimos ahora. Bueno, pero voy a cambiar los conceptos de horas extras como los tenía inicialmente. Vamos a calcular entonces la base de prima de este empleado nuevamente, igual por una relación de eventos, sino que la relación de eventos ya la vamos a realizar hasta el 30 de junio, base de prima. Este tiene el método salario más promedio, entonces vamos a revisarlo con este método. Entonces aquí quito el 01 y el 16. Ya todos los pagos adicionales del empleado los vamos a dividir en 180 días por 30. Este es el promedio de variaciones, más el salario básico del empleado. Entonces ya la base de prima definitiva, digámoslo así, van a ser 4.313.183 pesos. Y con base en esto, pues liquido la prima por 180 días dividido entre 160. Y esta sería, digamos, llamémosle prima definitiva. Vamos a restarle a esa prima definitiva lo que yo ya le pagué al empleado por prima en la prima, digamos que es anticipada. La voy a buscar acá rápidamente. 2.134.272. Y hago una resta de la prima definitiva de lo que pagué inicialmente por prima y este es el ajuste de prima que realiza Manager Nómina. Entonces serían 22.000 pesos, que es lo mismo que nos está mostrando el sistema en esta nómina.
¿vale? Entonces, ese es el proceso que manager hace en el ajuste de prima. Aquí, después de haber revisado el ajuste de prima, es algo importante a tener en cuenta. Son los ajustes automáticos que manager realiza en la cuenta de la provisión. ¿Sí? Entonces, la idea es que este concepto que se ve al final es: manager valida cuánto es lo que realmente le pagué al empleado por prima en este semestre, cuánto es lo que tengo provisionado, y si entre las dos hay diferencias, me hace los ajustes correspondientes. Antes de guardar y contabilizar la prima, es importante revisar que estos ajustes sean, digamos, coherentes, porque si a mí me está calculando como ajuste de prima, no sé, el mismo valor de la prima, es porque algún parámetro está mal en el sistema. Puede que el manager esté ajustando una cuenta diferente a la que realmente es donde se ajusta la prima, ¿sí? O, o me está haciendo ajustes muy altos porque no he guardado y contabilizado la provisión de junio. Entonces, sí es bueno que primero revisemos los ajustes que está haciendo el sistema para antes de guardar y contabilizar. Y aquí ya pues haríamos todo el proceso normal. Ahora, ¿cómo hago para que manager me pague la prima dentro de la nómina? Eso es una parametrización que se hace cuando se está haciendo la implementación o que algunos clientes piden en el momento en algún soporte, ¿sí? Entonces, la idea es que si usted no sabe si su empresa está habilitada o no para el pago de la prima dentro de la nómina, sería con tiempo liquidar la nómina de julio 15 o la del 30 donde haya programado el pago del ajuste de prima. Si no la ves evidenciada dentro de la nómina, ya tendrías que colocar un ticket para que nosotros hagamos la formulación correspondiente y manager haga ese pago automático dentro de la nómina. Bueno, aquí ya haríamos el proceso de guardar y contabilizar o generar pago en caso de que quieran hacer un archivo plano independiente para el pago de los ajustes. Ahora, otro tema que de pronto es un poco recurrente sería: ¿qué hago si yo pagué la nómina de la prima el 15 de junio y el empleado se retiró? Que el empleado se haya retirado, no sé, el 20. Entonces, ¿cómo hago para que manager me haga ese ajuste en la prima, en la liquidación del contrato, porque le pagué días de más? Para ello, tenemos que hacer una pequeña modificación en el concepto de prima en manager nómina. Entonces, vamos al concepto P50. Y este concepto debe de estar siempre en valor, ¿sí? Acá donde dice unidad de medida, debe estar siempre en valor. ¿Qué vamos a hacer? Le damos clic en editar y lo vamos a cambiar a días, pero este cambio tiene que ser temporal, no podemos dejar este concepto así siempre. Se lo vamos a cambiar en días mientras realizo las liquidaciones de contrato que requiero del final de semestre. Se lo dejo así y procedo a realizar la liquidación de contrato, como habitualmente lo realizan. Entonces, digamos que tengo un empleado que se retiró el 20 de junio. Selecciono pues el método que tengamos, que debe estar, el método que coloquemos aquí, pues debe estar ya predefinido en cada empresa. Buscamos al empleado, liquidamos prima, vacaciones, liquidar. Entonces aquí, como podemos observar, manager me va a realizar el ajuste correspondiente del valor que yo pagué adicional al empleado en prima. Entonces, para que manager se comporte así, lo importante es que en la nómina de prima le hayan colocado fecha de pago anterior a la fecha de retiro del empleado. Entonces, si se pagó el 15, pues efectivamente colocar esa fecha al momento de crear la prima, y que el concepto P50 esté en días. Con esos dos requisitos cumplidos, manager va a poder realizar el ajuste de prima correspondiente. Allí ya terminarían el proceso de liquidación como habitualmente se realiza. Entonces, pues ese es como es el proceso de liquidación de prima en manager nómina.
Entonces vamos a dar paso a las preguntas que de pronto hayan surgido durante la capacitación. Ahora daremos inicio a la sesión de preguntas. Les recordamos que se encuentra habilitado el chat. Deben escribir allí la consulta o pregunta a realizar. La primera pregunta es la siguiente. El usuario auxiliar contable nos pregunta, ¿hay manera de realizar la revisión de bases de prima de manera masiva en el componente de base promedio a partir de la relación de eventos? La revisión de la revisión de la prima sí se puede realizar de manera masiva. Se puede realizar allí por la misma herramienta voy a compartir acá, Manager, por la misma herramienta de relación de eventos, en la opción todos los empleados y filtras por base de prima, ¿sí? Y allí tocaría que cuando Manager haga la exportación a Excel, organizar como la información del empleado por medio de tablas dinámicas para hacer el cálculo masivo de todos los empleados. Esta sería la opción para realizarla. La señora Andrea nos pregunta, tengo entendido que normativamente las licencias remuneradas o no remuneradas no descuentan para días de pago en la prima. Así es, pues digamos que eso depende de la interpretación que cada revisor fiscal o asesor tributario realiza en las empresas, como la interpretación de la norma. Entonces, por ejemplo, en el Código Sustantivo de Trabajo indica que las suspensiones o licencias no remuneradas descuentan en cesantías y vacaciones, pero de pronto algunos asesores laborales de las empresas tienen argumentos o normativa con que argumentar lo contrario. No, si el empleado no trabaja todo el semestre, pues lo vamos a pagar proporcional. Eso realmente está parametrizado para que sea está parametrizado, sí, es parametrizado, se puede realizar las parametrizaciones correspondientes de acuerdo a cómo la empresa lo realiza. Entonces, ya depende. Entonces, se puede, si ustedes, las licencias no remuneradas, sus suspensiones no afectan la base de prima, en Manager, vamos a compartir aquí el sistema, lo van a validar en los conceptos. Vamos a colocarlo aquí, licencia no remunerada. Si en la empresa, ¿sí?, tienen como política, debe de formar base de prima, entonces aquí en la opción prima de la licencia no remunerada o suspensión vamos a colocar legal, extralegal. Entonces en este caso, cuando usted genere la relación de eventos de lo que forma base de prima, va a incluir los valores internos, porque digamos que al empleado como tal las suspensiones no se le pagan, pero Manager sí genera un acumulado interno, que es el valor de los 5 días o los 5 días de la licencia, y lo va a incluir para el cálculo de la base de la prima y también va a calcular los días completos. Entonces, el manager tiene la parametrización correspondiente para que forme base o para que no forme base. En el ejemplo que di el día de hoy no aplicaba, pero si aplica, pues también se calcularía la base común y corriente. La señora Andrea pregunta, ¿la parametrización de la política de empresa en MLQ-días-promedio-con SLN también tiene en cuenta licencias remuneradas? ¿O es el caso de solo suspensiones o ausentismos? Solamente es en el caso de suspensiones o ausentismos que no formen base de prima.
Las licencias remuneradas generalmente forman base de prima. Entonces, cuando usted genera la relación de eventos, las licencias de remuneradas suman a la base junto con sus días. Entonces, por eso aplica solo para licencias o suspensiones de contrato y que no formen base de prima. Porque si estas dos sí forman base de la prima, pues se comportan igual que una licencia remunerada. Va a incluir el valor y los días para el promedio de la base. De la empresa funeraria San Martín preguntan, ¿las provisiones correspondientes al mes de junio deben estar guardadas y contabilizadas para poder generar la nómina de ajuste de prima? Sí, señora, es importante que las provisiones de junio estén guardadas y contabilizadas porque si la nómina de ajuste de prima realiza ajustes a nivel contable, si no existe la provisión de junio, manager va a hacer el ajuste dejando la cuenta en ceros al momento de liquidar la nómina de ajuste de prima. Si luego de hacer la nómina de ajuste de prima vas y contabilizas la provisión, entonces manager va a contabilizar la provisión y te van a quedar saldos contables en la cuenta que no corresponden a la realidad. Entonces, por eso primero se debe liquidar las provisiones, guardar y contabilizar para ahí sí liquidar el ajuste. El usuario auxiliar contable pregunta, tenemos estimado pagar la prima junto con el salario del 15 de junio del 2025. ¿Me podrían orientar cómo debo parametrizarlo o qué debo tener en cuenta para que me incluya la prima al momento de liquidar la nómina de pago? Bueno, si la nómina completa la van a pagar junto con la nómina de pago, no sé si ya lo tenga parametrizado, ¿sí? Porque es una función que se debe colocar dentro de la nómina de pago. Una función que lo que hace es identificar la fecha que usted tiene programado el pago de esa prima y lo lleva automáticamente dentro de la nómina. Entonces, tienes que validarlo. Primero liquida la nómina de pago. Me imagino que si lo vas a pagar junto con la nómina del 15, vas a hacer la prima con corte al 30 de mayo, ¿no? Entonces, en fecha de pago le colocas junio 15. Cuando liquides la nómina de junio 15, allí deberían de aparecer. Si no aparecen, entonces coloca el ticket correspondiente para incluirle la formulación que corresponde. La señora Andrea pregunta, en el caso de que el colaborador ingresó en junio, después de pagar la prima, ¿se puede hacer un solo documento de prima para estas personas adicionales? Sí, esa es una muy buena pregunta también. Para empleados que ingresan después de yo haber pagado la prima inicial, hay dos opciones. Uno, si usted quiere pagar, digamos, esa prima de los empleados nuevos rápido, lo primero que sí debe tener en cuenta es que tiene el empleado que tiene una nómina de pago liquidada en el sistema. Entonces, no es que yo pagué la prima el 15, el empleado ingresó el 16. Como ingresó el 16, que tiene que tener primero liquidado en el sistema antes de hacer la prima, la nómina del 30 de junio. Porque el empleado tiene que tener en manager acumulados de salarios, días, auxilio de transportes y pagos adicionales para que el manager pueda calcular la base, para que pueda calcular los días. Y bueno, teniendo en cuenta eso, primero liquidar la primera nómina de ese empleado, puedo hacerle una nómina de prima individualmente a ese empleado. Si fueron 2 o 3 empleados que ingresaron, le hacemos ya manager en las últimas versiones, permite realizar nóminas, incluyendo varios empleados, y le liquidas la nómina a ellos solitos. O también otra opción es esperar a la nómina de ajuste de prima que manager allí les va a generar los valores a pagar por prima de esos empleados que no se le han pagado. Entonces, tiene las dos opciones, o le liquidas primas individuales a ellos o esperas al ajuste de prima y allí mismo, pues, manager les va a hacer el pago de la prima correspondiente. De la empresa San Martín preguntan, cuando se parametriza para que se pague la prima en nómina de pago, ¿los conceptos de prima y sueldo salen consolidados o en columnas distintas? Salen en columnas distintas. Sale la prima, perdón, los salarios, bueno, todos los conceptos salen independientes. El salario, el auxilio de transporte, pagos adicionales y va a tener una columna exclusiva para el pago de la prima. El señor Brian pregunta,
Mm. La parametrización o creación de nómina de prima se debe tener la fecha de contabilización y pago al 15 de junio. Esta fecha depende de cuándo usted realmente vaya a pagar la prima, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que yo hice, asumí que le iba a pagar el 15, pero si usted estima pagarle el 20 o pagarle el 30, estas son las fechas que es de colocar en esos campos. Esa es la fecha que usted tiene programado el pago de la prima. El usuario asistente Talento Humano de Group pregunta, para realizar la nómina de prima a 30 de junio, ¿yo debo tener las nóminas de pago contabilizadas a esa fecha? Sí, o sea, si usted la quiere realizar, si la primera nómina de prima que usted quiere pagar la quiere generar directamente con acumulados hasta el 30 de junio, sí debes de tener guardadas las dos nóminas de junio. Contabilizadas no obligatoriamente, ¿sí? Pero sí guardadas para que manager pueda tomar en cuenta los acumulados de esas nóminas para poder calcular la base y los días de pago de la prima. Si de pronto las nóminas no las tengo guardadas, pues la haces con corte a mayo o al 15 de junio, pues dependiendo de la última nómina que realmente ha guardado en el sistema. De la empresa Vivero El Rosal preguntan, si hago la liquidación de prima al 15 de junio para pago y el 30 de junio tengo variación de salario, ¿debo hacer un ajuste de prima y debo pagar esos excedentes? Sí, lo ideal es que si usted hace la prima corte el 15 y usted sabe que sus empleados han tenido variaciones, lo ideal es hacer una nómina de ajuste de prima para dos casos. Uno, para que me ajuste la cuenta contable, ¿sí? Y dos, bueno, ya el pago de los ajustes de prima al empleado también son decisión de cada empresa. Entonces la empresa puede decir, no, no, los ajustes positivos sí los voy a pagar y los negativos los voy a ajustar yo, contablemente. O los ajustes positivos y negativos los ajusto más bien contablemente y no hago ningún tipo de pago al empleado. Eso ya también es decisión de la empresa, pero sí puedes liquidarle el ajuste de prima para efectos contables, para que me cuadre la cuenta contable, la provisión pues de prima. Y si usted no desea pagar como tal esos ajustes, a nivel contable se pueden hacer los ajustes. Esas cuentas por pagar al empleado lo vamos a llevar al gasto de la prima. Bueno, ya es el manejo contable que cada empresa le vaya a dar. La señora Andrea pregunta, ¿cómo sé si mi versión de manager puede liquidar la prima del personal ingresado en junio y si se realiza como una liquidación de prima normal? Lo puedes saber bien, voy a compartir aquí Manager. Entiendo que la pregunta es, si la versión de su manager tiene la posibilidad de crear una prima a varios empleados. Lo sabes en este campo, ¿sí? Entonces usted viene al momento de crear la prima y tienes esta opción, es usted puede realizar, incluir múltiples empleados, manager te habilita esta opción para agregar los empleados que usted necesite liquidar en una nómina. Entonces, esa es la forma más fácil de saber si su versión, aquí por ejemplo, incluir 3 empleados para liquidar una prima solo a 3 empleados. Entonces, esa es la forma más fácil de saber si su manager cuenta con esta opción. Si no la cuenta, puede solicitar soporte para la actualización, para programar la actualización del sistema. Bueno, con esta pregunta culminamos la sesión de dudas e inquietudes. Lina, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos espacios que nos permiten enriquecer y actualizar los conocimientos de nuestros usuarios en Manager Nómina. Sabemos que será muy útil para todos los participantes. Bueno, agradecemos a todos por la participación en esta conferencia, liquidación de prima en Manager Nómina. Les recordamos que contamos con una biblioteca de conocimiento disponible en nuestra plataforma de soporte,
donde podrán acceder a instructivos y videos explicativos sobre los diferentes procesos de manager nómina, incluyendo el tema de primas de servicios. Allí tenemos instructivos, videos que les pueden generar pues mucho apoyo en este momento. Entonces los invitamos a consultarla para resolver dudas y profundizar en los contenidos vistos hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Somos Quality Colombia, donde podrán acceder a esta grabación y a más contenido relevante. A las personas inscritas en esta capacitación les estaremos enviando por correo electrónico las memorias de esta conferencia junto con una encuesta de satisfacción que los invitamos cordialmente a diligenciar. Sus respuestas nos ayudarán a seguir mejorando nuestros espacios de formación. Muchas gracias por su tiempo y participación. Les agradecemos. Les deseamos un excelente día. Gracias a todos, que se encuentren muy bien. Hasta luego.